Bien, como han visto, y el tema, lo actualmente posible en la cirugía de catarata, ¿es el femto lo actualmente posible o no? No, ya esto ya es una realidad, o sea, la realidad es que lo tenemos, la realidad es que lo estamos usando, la realidad es que estamos viendo que cuáles son los diferentes tipos de resultados que podemos utilizar. Nosotros tendríamos a veces la sensación de que esto nos viene a sustituir y naturalmente nos molesta en un momento dado cuando hemos tenido que pasar por una curva de aprendizaje para poder hacer una cirugía y de repente llega un aparato y nos dice esto lo hace mejor que tú. No nos sustituye. La misma respuesta que acaba de dar el doctor Santiago García nos está diciendo que evidentemente nosotros vamos a poner cuáles son los parámetros que necesitamos para lograr la efectividad que nosotros necesitamos. Entonces no nos está sustituyendo, sí nos está ayudando. María Elena, tú desde el punto de vista como cirujano que ya tienes muchísima experiencia de hacerlo manualmente y esto, ¿qué problemas le verías al femto o cuál es tu forma de sentir con el femto? Claro. Mira, si bien es cierto que no hemos tenido nosotros la oportunidad de utilizar el femto, en verdad que he visto todas las presentaciones, sobre todo el doctor Cantero, que estoy segura que es la persona que más experiencia tiene en México, pero como todo, teníamos ciertas limitaciones. Y yo me acuerdo de sus anteriores pláticas que mencionaba, por ejemplo, la presencia de ojo rojo, y era un ojo rojo importante, ¿sí? Casi una bola negra, ¿no? Que estas nuevas actualizaciones que hicieron, esto al parecer se debe a un aumento de la presión que tenía al hacer el acoplamiento, y entonces estas nuevas actualizaciones han bajado la presión aproximadamente entre 14 y 16. Exacto. Bien, es cierto. Y entonces esto hace que al otro día en el postoperatorio esté tranquilo, tenga un ojo como el que nosotros encontramos. Porque yo cuando veía las presentaciones efectivamente de las personas que tenían experiencia, yo decía, ¿cómo le explico a mi paciente ese ojo congestivo al otro día? Después de que le digo que le tuve que cobrar más y que también en ese tiempo pues llevaba mucho más tiempo el proceso de cirugía con esas otras máquinas que teníamos, además que existían, además de tener que trasladar al paciente y modificarlo, claro, ¿no? Para mí ha sido un avance importante, como todo, y nosotros lo vivimos con los primeros facos. Yo me acuerdo muy bien, el primer modelo de faco teníamos vacíos de 70 milímetros de mercurio, ahora yo no me acuerdo. Tenemos yo no vivía esa época. Más joven. Entonces, pues es una curva de aprendizaje, una evolución que estamos viviendo todos, ¿no? También recuerdo Santiago cuando nos presentó los casos en los cuales había unas múltiples burbujas, estas desafortunadamente se iban hacia atrás, y ese aumento de la presión era lo que ocasionaba una luxación del núcleo hacia abajo. Ahora con estas nuevas actualizaciones donde las burbujas son pequeñas, también esto da pie a que cambiemos la técnica, ¿verdad? Tampoco podemos seguir la técnica igual a como estamos acostumbrados en faco, ¿no? Claro. Para nosotros es una técnica rutinaria el hacer hidrodisección y rotar el núcleo y todo, y estos pasos tenemos que ahorrarlos en el caso de femto. Entonces, es cierto, tenemos que ir a nivel de cómo va la tecnología. Tenemos que aceptar que tenemos nuestra curva de aprendizaje y superando todos estos obstáculos, pues, por supuesto que el femto se va a quedar donde debe estar. Ana, esto me lleva después de lo que dijo María Elena. Tenemos que ir aprendiendo, tenemos que tener una curva de aprendizaje. Ustedes, después de que ya algunos habían pasado algunas curvas más o menos difíciles en la faco, con las máquinas que teníamos, para ustedes, ¿cómo ves hacia los residentes el manejo de esta máquina? La comprensión de lo que se está haciendo y la facilidad que les da a ellos para poder manejarlo. Sin querer decir que no tenemos que enseñarles también la parte manual. Evidentemente tenemos que enseñarles la parte manual perfecta para después pasar a esto. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo, Chilo, que tocas un punto muy importante porque yo creo que mucha gente que realmente a lo mejor no ha tenido la oportunidad de utilizarlo, piensa que, como estabas comentando anteriormente, que puede llegar a sustituir incluso a un cirujano. Sin embargo, esto pues por lo menos en la actualidad todavía no es posible y no sé si en algún punto lo vaya a hacer, pero realmente sí puede facilitar mucho, por ejemplo, la capsulorhexis, ¿no? Que es un paso que a los residentes les dificulta mucho cuando les estamos enseñando, a veces se corre y bueno, a ver, con permiso, y nosotros tenemos que rescatarla. Entonces, esto, por ejemplo, actualmente, con la nueva interfase, que es con el lente de contacto, yo creo que ya casi el 100% de las capsulotomías quedan libres.
Entonces nada más es meter la utrata y sacar la cápsula. Sí, como se llama la técnica de la servilleta, ¿no? Que nada más Exacto, lo tomas así y lo sacas. Y lo sacas. Entonces, realmente sí es una ventaja muy, muy grande. Igualmente, por ejemplo, las incisiones, ¿no? Que a veces les quedan de túneles muy largos o muy cortos. Entonces, con esto nos puede ayudar mucho a que ya no estén con ese problema de que tienen que estar con el instrumento hasta abajo o Correcto. Que generan más astigmatismo por hacer el túnel más largo. O sea, sí tiene muchas ventajas, pero yo creo que sí, lo primero que tienen que hacer es aprender a hacer faco manual para después poder utilizar la tecnología y no tratar de usarla para no saber, no saber y utilizar entonces la tecnología en pasos que realmente no conocen. Lo que tienen que hacer es aprenderlos primero y después utilizar la tecnología. Claro. Ahora, de hecho, no sé si ustedes recuerdan uno de los grandes maestros que ha sido, no nada más para nosotros, sino en todo el mundo, el doctor Akaoshi. Y el doctor Akaoshi, una de las cosas que nos decía es que cómo le enseña a los residentes. Y él decía, al revés. A ver, explícame qué quiere decir al revés. Sí, él empezaba a dejar que la persona que estaba empezando a trabajar con la facomulsificación empezara por aspirar la corteza, y eso explicaba que solamente tenía 2 pasos en el pedal. Después dejaba que se llevara un fragmento y empezaba a jugar con el tercer paso. Y así nos íbamos, y hasta el final se dejaba hacer las incisiones y la capsulorhexis. ¿Por qué? Porque en todos los libros de facomulsificación está demostrado y está dicho que si nosotros empezamos mal, eso es una bola de nieve que cada vez se va haciendo peor y peor y peor. Aquí es una de las opciones que tenemos para también el aprendizaje de la cirugía, de cómo ir haciendo la capsulorhexis, cómo ir haciendo las incisiones, captando la idea de cuál es la mecánica. Marco, ¿tú querías agregar alguna cosa? Yo creo que hay que entender que el femto no viene a sustituir a la facomulsificación. La facomulsificación tiene su lugar muy bien ganado, simple y sencillamente viene a ser una herramienta más para hacer más fáciles las cosas. Viene a abrir un capítulo nuevo en la educación de los residentes, en las cuales no debemos dejar de enseñarles a hacer cirugía manual, desde una extracapsular hasta una convencional, a hacer una facomulsificación bien hecha, y también hay que enseñarles femtofaco. En nuestro hospital llevamos eso, los muchachos aprenden a hacer cirugía manual de extracapsular, intercapsular, aprenden a hacer facomulsificación y ahora están operando cirugía de femtofaco. Simple y sencillamente es un nuevo capítulo en el libro de los residentes. De lo que es la educación. Bueno, nos podríamos pasar muchísimo tiempo hablando de esto y tratando de resolver muchos de los problemas y de las situaciones que se nos presentan, pero es hora de dar paso a las siguientes conferencias. Entonces, les voy a agradecer a ustedes y un aplauso, por favor, para todos los ponentes. Muchas gracias por su paciencia.